Santiago, Vanessa, Shirley, Abigail, Marcela, Daniela, Joana, Quetzal, nomás está Eduardo, que vamos con Eduardo. Eduardo, y todas las demás son chicas. Eduardo, ¿qué entiende por el proceso de membranas? Un proceso de membranas, pues entiendo que es como el método para separar sólidos de líquidos a través de una membrana o una pared, por así decirlo, porosa. Y ya, creo que ya, lo único. Con un determinado tamaño de poro, ¿no? Ajá, ok. Último, ¿a quién le preguntamos por último? Y vamos a analizar esto. A ver, a Daniela. Daniela, ¿qué entiende por un proceso de separación por membranas? Un proceso de membranas. Es el método que se utiliza para separar, puede ser un disolvente del soluto. Ok, esta está diciendo que separa el disolvente. Ok. Ok, bueno, vamos a analizarlo. No tienen bien el concepto. ¿Por qué? Porque no nos lo han explicado y porque los libros hay que tener mucho cuidado porque hay cada tipo en que escribe libros que de plano nomás no saben. O escriben y el corrector de estilo les cambia todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno lee algunos libros. Primero, no es un filtro. Entonces, no es un filtro, entonces no sirve para filtrar ni para separar, ¿sí? Sí usa una barrera porosa y sí separa el disolvente. Ok, entonces, primer punto, no es un filtro, es un proceso de membranas. ¿Por qué son diferentes? Vamos a ver por qué. Entonces, aquí ya vemos que esta es la filtración y estos son los procesos de membranas. Ok, en la filtración está el medio poroso, aquí también está el medio poroso, que eso sí quedamos que estaba bien, que tienen una barrera. Nada más que hay algunas diferencias en la barrera. Primero, el diámetro de partícula. Estos son diámetros de partícula pequeños. Y estos son más grandes, aunque pueden ser también pequeños, pero generalmente se usan más grandes. Segundo punto, en la filtración, el flujo va a ir de manera perpendicular, ¿sí? A la membrana. Y lo voy a empujar, o sea, toda mi energía va a estar enfocada en empujar el fluido a través de la membrana, bueno, del medio filtrante, ¿sí? En la filtración. Toda la energía es para que pase el líquido. No quiero otra cosa más que pase el líquido. Y en los procesos de membranas, el líquido se pasa de manera paralela y si hay un paso de líquido, pero mi objetivo no es presionar el líquido contra la membrana. Aquí el objetivo es que hacer que el líquido circule. Entonces aquí se presiona, ¿cómo es presión? Sí, con C. Y aquí se circula. ¿Sí? Obviamente, como lleva una cierta presión, pues sí avienta el líquido hacia acá, pero no estoy ejerciendo todo mi esfuerzo en hacer que pase, sino mi esfuerzo más bien es en hacer que el líquido circule. Aquí, en la filtración, se va a formar una torta. Por cierto, ¿sí saben que hay un maestro que no puede decir torta? Que dice torsta. Se oye muy chistoso cada que lo oímos hablar. Dice torsta, la torsta. Me da una torta de jamón. Ok. Y de este lado, pues no hay torta. Las membranas no forman una torta de sólidos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa ya es una diferencia. Fíjense bien por qué no es filtración. Y luego, el objetivo principal de la filtración es separar. ¿Qué voy a separar? Puedo separar un sólido
o puedo separar un líquido, pero el objetivo es separar. ¿Qué quiere decir la palabra separar? ¿Quién me da una idea de separar? ¿Qué es? A ver, ¿qué será Retirar separar? un sólido de otro. Retirar una Bueno, parte retirar del... un componente de otro. Ajá, retirar un componente de otro, esto es separar. Entonces el objetivo de la filtración es separar, ya sea el sólido, si lo que quiero es el sólido, o el líquido, si lo que quiero es el líquido. El objetivo de las membranas es concentrar. Como objetivo primario, concentrar. Como objetivo secundario, purificar. Pero nunca separar. ¿Qué diferencia habrá entre purificar y entre separar? Que no es lo mismo. Se oye parecido, lo confundimos. Ya me dijeron que separar es quitar un componente de otro. Y purificar. Bueno, vámonos primero. ¿Qué es concentrar? Concentrar sería aumentar la cantidad de una sustancia en otra, ¿no? Aumentar la cantidad de soluto. Ajá. Y separar sería como tal, pues purificar cada uno, ¿no? O sea, separarlos totalmente. Separar es eliminar. Ok. Pero eso es concentrar y separar. Ahora vamos con purificar. ¿Qué es purificar? Reducir la concentración es lo contrario de concentrar. Ok, reducir, muy bien. Concentración, ¿de quién? Pues de un contaminante. ¿Sí? Entonces, purificar es reducir la concentración de un contaminante. No estoy diciendo que voy a separar todo el contaminante, que lo voy a quitar. Voy a reducir su concentración. ¿Sí? Y concentrar, pues es aumentar la concentración del sustrato. Entonces, si se fijan, los objetivos son diferentes y el proceso es diferente. ¿Ok? Luego aquí no calor. Aquí se genera calor. ¿Por qué genera calor? Y bastante, sube hasta como 40, 50 grados. ¿Por qué creen que en este proceso genere calor? ¿Qué pasa si aquí se empieza a acumular una torta? Hay una línea de flujo que arrastra la torta o lo que se empieza a acumular. Entonces, ¿por qué genera calor? ¿Por qué creen que esta genere calor y esta no? Por la fuerza para hacerla circular. Ok, ¿cómo se llama esa? Más que por la fuerza de hacerla circular, circula a través de la membrana y entonces ¿qué genera? Fricción. Fricción. Ok, genera calor por fricción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven bueno, aquí es la delta P total. O sea, delta P1 menos, o delta P a la salida menos delta P a la entrada. ¿Sí es así? Bueno, entrada menos salida o salida menos entrada. Es al revés. Bueno, sí está bien, salida menos entrada, porque luego hay que ponerla como menos delta P. Ok. Y aquí la delta P es algo que llamamos delta P transmembranal. Delta P a la salida menos no me dice nada. Es presión a la entrada, presión a la salida. Aquí es presión salida menos presión a la entrada sobre 2 más la presión de permeado. ¿Sí? Y esta se llama delta P transmembranal. ¿Sí? Entonces esta es la delta P transmembranal y aquí simplemente es la diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces es diferente. Aquí hay dos fuerzas. Aquí nada más la fuerza impulsora es la delta P,
Aquí dependiendo de cómo estemos operando y de varios, aquí la fuerza va a ser la delta P. Aquí la fuerza va a ser la delta PT más los procesos difusivos, ¿sí? Aquí hay que ver cómo se difunde el líquido en la membrana, ¿sí? Aquí no, aquí lo estoy forzando, entonces aquí no hay difusión. Aquí sí. Aquí hay resistencias. ¿Qué resistencias hay al paso del líquido? La RM y la alfa. Aquí no resistencias. ¿Ok? ¿Sí queda clara la diferencia? Profe, ¿qué es esa D rara que hay junto a la fuerza? Difusividad. Ah, gracias. Acuérdense de fenómenos de transporte, de difusividad. Ley de Fick. ¿Sí? Oiga, y por lo que está dividido, la presión de entrada y la de salida, ¿es un 2? ¿Es una Sí, Z? un 2. No, un 2. Ah, y la otra es presión de permeado, ¿verdad? Sí, perdone mis garabatos, es que escribo feo y luego en la tablet escribo más feo. Cuesta más trabajo escribir en la No se tablet. preocupe, profe. No, a mí me da pena luego que me digan, es que escribe bien feo, sí. Ok, entonces son diferentes los procesos, no son el mismo. Si no, pues lo pondríamos todo en filtración y haríamos solo una práctica de filtración. ¿Sí? Entonces, en base a esto que ya vimos, ahora sí, me pueden dar una definición de un proceso de membranas. Sí, en base a esto. Vamos a preguntarle a Shirley. ¿Puede dar una definición de un proceso de membranas en base a esto? Bueno, mi definición sería que es un proceso para concentrar o purificar sustancias por la separación de partículas y cuyo, ¿cómo lo puedo decir? Cuya fuerza impulsora puede ser la presión o la concentración, pero en el caso de lo que vamos a ver que es microfiltración y ultrafiltración sería la diferencia de presión. Las dos me pegan, ¿sí? Más o menos, ok, es un proceso de, aquí yo le puse mal, es un proceso de concentración, ok, es lo importante, concentración o purificación de sustancias por la separación de partículas, ok, aquí hay que ponerle usando una membrana o usando un medio. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de membrana es diferente? ¿Por qué es diferente? Porque esta es un medio semipermeable. Sí, eso es importante. Que es semipermeable y usa una fuerza impulsora que es la delta P y la D. ¿Ok? Entonces ya quedó mejor mi definición. Entonces es un proceso de membranas. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver qué otro objetivo ya hicimos, ya vimos algunas cosas teóricas. ¿Dónde están? Esta está acá. Ok, vamos a qué variables son las más importantes en este proceso. Este proceso se basa en esto, en el flux y en la delta P. ¿Qué es el flux? Es el flujo por unidad de área, ¿no? Ok, es qué flujo tengo entre qué área. Ese es bien importante. En el metro tenemos un flux muy alto. Hay mucha gente que fluye a través de la puerta del metro. Entonces son muchas personas. ¿En qué será? En 2 metros cuadrados, menos de 2 metros cuadrados. Es como 1 metro cuadrado cada puerta. ¿Cuántas puertas trae? Creo que trae 6 puertas. Entonces, ¿cuánta gente fluye en 6 metros, no? En 6 metros cuadrados es mucho lo que fluye, entonces un flux muy grande el de flujo de gente en el metro. Ok, ese es el flux. Y
La delta P debe ser la delta P transmembranal, que ya vimos. Ahorita vamos a ver qué es cada cosa. La delta P de salida menos la delta... otra vez delta P. Es la P de salida menos la P de entrada sobre 2 más la presión de permeado. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Ok? Entonces, esto tiene un comportamiento característico. Que aquí vamos a graficar el flux y aquí vamos a graficar la delta P transmembranal. ¿Sí? Y esto, según lo que leyeron, ¿qué me debe de dar si es para agua? ¿Qué me debe dar, chicos, si es para agua? ¿No? ¿Qué da? Ok, esto da una línea recta. ¿Y por qué da una línea recta? ¿Qué quiere decir una línea recta? Que el flux es proporcional a la presión. Si yo aumento la presión transmembranal, va a aumentar el flux y es indefinido, o sea, es constante, no hay cambio. Si yo aumento más el delta P, pues hay más flux. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la presión máxima de operación de la membrana. Si paso la operación máxima de operación, se rompe la membrana, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Hasta la presión máxima de operación de la membrana. Esto sería el flux, así es como se grafica y me da esta gráfica, ¿ok? Para agua. ¿Por qué da recta para agua? Bueno, antes de eso, si yo pongo, esto es para agua o para el solvente que voy a usar, que no tiene nada, es pura agua. Si yo tengo la suspensión o el producto, me va a dar esto, donde va a haber 3 zonas. Este es para suspensión. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar. ¿Qué pasa con el agua que siempre da constante? ¿Y por qué el agua siempre está por arriba de la suspensión? ¿Qué piensan? ¿Por qué está por arriba de la suspensión y por qué da recta primero? A ver, vamos a preguntarle a... ¿Tiene que ver con su densidad? Con su densidad, no. Vamos a preguntarle a Vanessa. ¿Por qué cree que da recta la línea con agua? Porque es el comportamiento, por decirlo así, teórico. Comportamiento teórico, pero ok, está bien. Pero ¿por qué me da entonces más baja con una suspensión? ¿Qué hay que Porque hacer? no hay una capa de gel. Porque no, que no hemos hablado de eso, pero no hay una capa de gel. Cuando yo hago esto, cuando yo estoy aquí con el flux, aquí se va formando poco a poco una capa muy pequeñita de sólidos. No es una torta, se va formando como una baba ahí en los poros. Esa baba se llama gel. Como un gel, como el gel de cabello, como el gel sanitizante. Y no es una torta, pero sí interfiere con el flujo. Entonces, pues se va formando esa capa y tarde que temprano, por eso es más baja. Aquí no hay ningún sólido que forme ninguna capa. Aquí sí, entonces el flux debe ser más bajo para una suspensión. Esa es la zona 1. La zona 1 sigue el mismo comportamiento. Es constante el flux y la delta P es constante la relación. Aquí empieza a cambiar. ¿Por qué creen que empieza a cambiar? Porque ya tiene partículas, ¿no? Porque ya hay más partículas, aumentamos la presión. Al aumentar la presión, forzamos a que haya más partículas que se puedan quedar allí pegadas y se empieza a formar la capa de gel. Y si yo aumento la delta P, va a llegar un momento en que va a ser constante el flux. Por más que invierte energía en poner más presión, pues ya va a tener el mismo flux, ya no me va a convenir. ¿Para qué me sirve esta gráfica?
Bueno, la primera parte me sirve para ver cuando la membrana está limpia. Si la membrana está limpia, debe de dar un flux igual a la de agua, la que usé con agua. Si está sucia, me va a dar un flux por debajo. Parte 1 ya dijimos, parte 2, parte 3 ya dijimos cómo se comporta. Entonces, yo debo de trabajar o debo de usar mi membrana en este rango de deltas P, que no esté muy abajo en la parte lineal, pero tampoco que pase de la mitad de la parte en la cual ya se empieza a curvear el flux. ¿Qué pasa si yo trabajo más allá? Pues por más energía que invierta, pues no voy a aumentar mi flux. Entonces no me conviene. Tengo que trabajar en la parte donde es, digamos, que estable el proceso, o donde el proceso es casi lineal. Por eso es hasta aquí, hasta la mitad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a pasar agua y vamos a hacer esta gráfica de flux contra delta P para agua. Ese es el experimento 1. Experimento 2, vamos a pasar la suspensión y vamos a medir el flux contra la delta P y nos debe dar un comportamiento así. Tercer experimento, ya elegí la delta P de trabajo y ya elegí el flux de trabajo. Entonces, con esa delta P y ese flux de trabajo, ahora sí, me voy a dedicar a concentrar y voy a medir tiempo contra, aquí va a ser NTUs, contra concentración. ¿Y qué espero? Que me dé una gráfica así más o menos. ¿Ok? ¿Qué son las NTUs? Las unidades de turbidez, ¿no? Ok, son unidades de turbidez. ¿Y qué es la turbidez? Ajá, pues lo turbio, por decir. ¿Está bien? ¿Qué es? Lo turbio, la cantidad de partículas que hay que hacen que el color cambie. Ok, más o menos, no cambia el color. ¿Qué es lo que mide? Bueno, el turbidímetro, ¿qué mide? La reflexión de luz, ¿no? En las partículas. Ajá, ¿cuánto se refleja de la luz? Sí, o sea, tengo un sólido que no deja pasar toda la luz que hay allí. Parte de la luz se regresa o no pasa y entonces la celda dice, no está pasando toda y te da un número que indica de lo que estás metiendo de luz, cuánto no está pasando. Ok, y tenemos por otro lado la absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? Pero esta turbidez es en relación a partículas. ¿Sí? ¿Y la absorbancia qué es? Es la longitud de onda que absorbe un No es la longitud de onda. La que refleja, perdón. Es la longitud de onda que... ¿Qué? No, Es tampoco. la cantidad de luz que absorben las moléculas, ¿no? Ok, no es la longitud de onda, es la cantidad de luz que absorben las moléculas, pero de una luz a cierta longitud de onda, ¿sí? La cantidad de luz que tiene una cierta longitud de onda que puede absorber o que puede reflejar una sustancia, ¿sí? O sea, no es la longitud de onda, es cuánto absorbe o cuánto refleja, ¿sí? Pero ahí no son partículas, ¿allí qué es? Moléculas. Moléculas, ok, muy bien. Las moléculas de la suspensión. Para fines prácticos, se pueden usar igual. Hace lo mismo el equipo. Nos da una medida de cuánto está absorbiendo o de cuánto está reflejando, ¿ok? Al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Y ¿qué ley sigue esta turbidez o esta absorbancia? Siguen una ley muy conocida. ¿Cuál es? La ley de la hamburguesa cerveza. ¿Sí la han oído? Sí la deben de haber oído. La ley de la hamburguesa cervezas. Yo le puse así, a lo mejor se oye muy tonto o a lo mejor se oye muy grosero. Burger, lambe y cerveza. ¿No? ¿De quién es la ley?
La de Lambert y Beer. La ley de la hamburguesa, cerveza, exactamente. Es Burger, Lambert, Beer. ¿Qué dice esa ley? En los dos casos aplica. ¿Qué dice esa ley? Que la cantidad absorbida de luz va a ser proporcional a la concentración de cierta, bueno, del soluto en la solución. Ok, la cantidad de luz que absorbe o que absorbe es proporcional a la cantidad de partículas o a la cantidad de moléculas de esa solución. Ok, ¿qué quiere decir que sea proporcional? Que si yo grafico NTUs o grafico absorbancia y acá grafico concentración, ¿qué me va a dar? Una línea recta. Una línea recta, esa es la ley de Burger-Lambert-Beer, pero tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? Está bien, faltó poner la limitante. ¿Cuál es la limitante de esa ley? Que la absorbancia no sea mayor de 1, ¿no? Ok, pero ¿qué quiere decir eso? Que la solución debe de estar diluida. Ajá, ok. Solución diluida. Quiere decir que tengo que tener poquito soluto y poquito, y mucho solvente, ¿sí? Mi solución de levadura está al 0.01%, entonces ¿es diluida o no es diluida? Sí. Sí, entonces no necesito, bueno, que entonces va a ser proporcional, cualquier valor que esté allí va a ser equivalente, ¿sí?, a la concentración. Entonces puedo usar, lo que quiere decir esta ley es que puedo usar indistintamente NTUs o concentración, que no necesito la concentración, que puedo manejar las NTUs como si fueran concentración. Es decir, no necesito una curva tipo para hacer mi, ¿cómo se llama? Para hacer mi, para hacer mi análisis. Lo puedo hacer directo como NTUs. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Esto es válido para soluciones diluidas, igual para la absorbancia, siempre que sean soluciones coloridas. Esto yo lo aprendí a la mala, lo tuve que aprender muy a la mala. Yo cuando salí de la universidad y todavía era profesor ahí en la UPIBI, cuando me fui a hacer la maestría y era de los que pedían curva tipo para todo, igual que todos sus maestros, curva tipo, curva tipo, curva tipo, ¿no? Cuando llegué a la maestría, esto me lo enseñó mi anciano tutor, el doctor Héctor Poggi Baraldo, uruguayo, de laboratorio 33 del Sinvetaf, ¿no? Y me dijo, es que no hay que hacer curva tipo, usa directamente las absorbancias, no estás midiendo reacción química ni nada, es una bilabsorbancia, lo que absorbe el micelio. No, o sea, porque ahí veíamos un micelio que absorbía un colorante, entonces el colorante que quedaba, pues no era una reacción química, simplemente una reacción de que se absorbía el colorante, el micelio absorbía la sustancia, ¿sí? Y yo, necio, no, hay que hacer curva tipo. Tuve que hacer fácil como 600 más, porque hacía muchas lecturas, hice, muchísimas corridas del experimento, así para tener muchos datos. Y empecé siempre haciendo curva tipo y curva tipo. Y después, yo decía, sí, doctor, pero no estaba convencido. Y yo decía, no, yo tengo que hacer mi curva tipo, no va a salir, ¿cómo cree? Está loco, esto no está bien. Y entonces, pues un día se me ocurrió no hacer curva tipo y hacerlo como me decía, con las puras absorbancias, y oh, sorpresa, me salía mejor que hasta sin la curva tipo. Porque al hacer tú la conversión con las decimales de la M y de la B de la ecuación de la línea recta, que haces la regresión, pierdes. Entonces también salía mejor porque era lo que salía realmente, ¿no? Entonces aprendí que las curvas tipo no son necesarias para todo.
sí es conveniente hacerlas, pero cuando tengo soluciones concentradas, es necesario hacerlas. Cuando tengo que el color que se produce en la reacción es resultado de una síntesis o de una bioreacción, allí sí hay que poner curva tipo. Ahí sí ayuda mucho, ahí sí es correcto. Pero si yo nada más voy a medir cuánto se quedó, cuánto hay, y no tengo un proceso que esté generando o que esté consumiendo, por ejemplo, que consume azúcares reductores, ¿no? Que se consumen los azúcares reductores, las bacterias están consumiendo el azúcar reductor y lo están liberando. O sea, que cambie de color la reacción, que hay una reacción que cambie de color, entonces no es necesaria. ¿Sí? Yo lo aprendí así a la mala. Yo se los paso al detalle. Hay muchos profesores que no lo saben, que porque siempre trabajaron con reacciones y siempre piensan que siempre para reacciones, siempre curva tipo, curva tipo, curva tipo. Sí es correcto para reacciones, pero para medir concentraciones como lo que estamos midiendo de cuánto se está separando, cuánto queda, ¿sí? No es necesaria. Mientras sea diluida, ¿sí? Por eso no hacemos curva tipo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro por qué no se hace la curva tipo? Chicos, porque es lo mismo decir NTU que concentración. ¿Sí queda clara por qué no usamos curva tipo? O díganme algo. Díganme algo. Luego ya no sé si están allí. Siento como el payasito que se sube al micro, que dice su chiste todo feo y nadie se ríe. Así me siento. Ahí están. Bueno, digan, al menos aquí estoy. O ya de perdida, si son muy así, digan, Cincho, Simón. Ok. Entonces, por eso no usamos curva tipo. ¿Qué vamos a hacer en el tercer experimento? Pues vamos a agarrar el flux y la delta P transmembranal que me da en esta zona, bueno, la que esté muy cerca de esta zona, y a esas condiciones vamos a trabajar. Y entonces voy a tener esta curva. ¿Qué me va a indicar esta curva? Esto es concentración, NTU, medida de concentración. ¿Qué me va a dar esta curva? ¿Qué me indica esta curva? ¿Cómo va aumentando la turbidez conforme va pasando el tiempo? Ok, pero ya quedamos que es equivalente a la concentración. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estoy qué? Que estoy concentrando, que está aumentando mi concentración en el concentrado, o sea que estoy cumpliendo el objetivo que quería, está saliendo el concentrado. Y por acá, en la parte de abajo de la curva, voy a tener una residual, esa residual corresponde a las NTUs en el permeado. Este es en el concentrado o rechazo. O sea, está concentrando. ¿Y qué quiere decir que siempre salgan NTUs bajitas y la misma en el concentrado? ¿Qué quiere decir? Perdón, en el permeado. ¿Qué quiere decir ese valor que puse abajo con verde? Ok, vamos a hacer esto y ahorita me contestan. Tenemos nuestra membrana, tenemos un tanque de alimentación, tenemos nuestra bomba, va a salir, se va a recircular, este es el rechazo, también concentrado, y aquí va a salir y va a caer a otro tanque. Este es el permeado. Este es el líquido que estamos eliminando. Y este es el líquido con sólidos que se está concentrando. Entonces, si yo mido las NTUs aquí o aquí, que es lo mismo medirlas aquí o aquí, porque es lo que está circulando, pues va a aumentar mi concentración.
Si yo las mido acá, ¿qué quiere decir ahora sí? Que estén saliendo en el permeado cierta cantidad de NTUs y que además es muy baja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensan que quiera decir eso? A ver, Quetzali, ¿qué quiere decir eso? No sé, profe. No, ni idea. Analícele tantito. Vamos con ¿quién? Con Marcela Alejandra. Profe, perdón, usted lo que preguntó fue qué era lo que pasaba cuando teníamos en el permeado un líquido Sí. con NTUs bajas, pero- ¿no? Sí, son bajas. Sí, así debe de salir. Pero ¿qué indicaría eso? ¿Qué es lo que indica? ¿Por qué salen allí? Que se está haciendo bien el concentrado, pero Que que está haciendo bien a el lo mejor falta. Ok, está bien eso. Recuerden que una membrana tiene un diámetro de poro promedio. O sea, es muy controlado, pero a lo mejor el diámetro de poro es así, o a lo mejor es ligeramente más pequeño, o a lo mejor es bueno, no tan pequeño, o a lo mejor es ligeramente más grande. Pero está controlado, ¿no? Y tenemos partículas que son de la misma levadura, que son partículas grandes, partículas pequeñas, porque es un ser vivo, partículas más pequeñas, partículas más grandes. ¿Sí? Se supone que la membrana debe retener todas, pero si hay una levadura de esas que apenas acaba de soltar su gema, estamos separando levadura, ¿qué va a pasar esa levadura? Va a pasar y la vamos a registrar, va a dar cierta turbidez. ¿Sí? O esa es una razón. Entonces aquí estamos registrando la cantidad de substrato o de sólidos que están pasando la membrana, pero esa cantidad debe de ser menor al 10%. Si es menor al 10% es que elegimos bien la membrana o que la membrana está en buen estado. Si la membrana deja pasar más del 10%, ¿qué puede pasar? Pues que ya la membrana está muy desgastada y deja pasar soluto, o que elegimos mal la membrana. ¿Sí? Eso es lo que me indica este permeado. Y otra cosa que puede indicar es que a lo mejor esta suspensión tiene otra especie de partículas más pequeñas que sí pueden pasar la membrana y que también aportan turbidez. Por ejemplo, en la levadura que usamos es en polvo. ¿Mande? ¿Podría volver a repetir lo que dijo de que si deja pasar más del 10%, qué significa? Ok, si deja pasar más del 10%, quiere decir que o la membrana la elegimos mal, es muy grande, o que ya la membrana está dañada. ¿Sí? Ya se abocardó, ya deja pasar todo, ya está dañada. ¿Sí? O que si la elegimos bien, pero hay otra sustancia más pequeña que sí puede pasar la membrana y que esa sustancia más pequeña ejerce cierta turbidez. Esto sería el proceso. Si ya esta se retiene, si retenemos la verde, pues sería el proceso de concentración. Si no retiene alguna que deje pasar, pues ese es el proceso de purificación. ¿Sí? Si deja pasar con el solvente ciertas moléculas, está purificando. Si se quedan las moléculas grandes, está concentrando. Pero esas moléculas pequeñas pueden influir, pueden tener turbidez o no. Ejemplo, usamos levadura para el experimento, ¿sí? La levadura como tal es muy grande, tiene 4 micras. Pero la levadura que usamos es en polvo. Si usted ve esa levadura en polvo, no es amorfo el polvo, no es así como una harina, sino son como pelletcitos. Eso quiere decir que está secada en el secador de aspersión, ¿sí? Y esos pellets son controlados en el secador de aspersión. ¿Cómo le hago para que los pellets se formen al mismo tamaño en un secador de aspersión? Pues la levadura es muy pequeña para formar pellets. Entonces le pongo una sustancia que es un aglutinante o que también podríamos decir que es un
no sé cómo se llama, ay, sí lo tenía, se me fue el nombre. Bueno, es un aglutinante que hace que las partículas de levadura se aglutinen y se sequen juntas y formen ese pellet. Ese aglutinante es un carbohidrato, pero es un carbohidrato como xantana o como celulosa o maltosa, un carbohidrato así grande que aglutina. Entonces, cuando yo lo pongo en solución, pues ese carbohidrato como aglutina, también los aglutinantes dan cierta turbidez. Entonces, aquí están pasando mis aglutinantes y me están dando cierta turbidez, que es esta turbidez residual que estoy viendo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo tener turbidez en el permeado? Sí. ¿Por qué? Si mi proceso, si lo que quiero separar tiene varias sustancias, y una de esas que pasa a la membrana, que es la que quiero separar, la que quiero purificar, la que quiero que se quite, la que quiero sacar para que se purifique, pues si esa tiene absorbancia, bueno, si esa tiene turbidez o da turbidez, pues se va a registrar la turbidez en el permeado. ¿Sí? Sí quedó claro por qué este permeado es pequeño, pero sí puede tener cierto valor. Chicos, ¿sí? ¿No? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya hablamos, esto es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a medir turbidez en el permeado, o sea, aquí, y turbidez aquí en el concentrado. Y vamos a ver que aquí pues, se va a ir concentrando y que aquí pues va a salir líquido y que debe ser más o menos constante. Ok, ¿qué partes tiene el equipo? Equipo principal, la membrana. Equipos auxiliares, el tanque de alimentación, la bomba, el tanque de permeado. Servicios, ¿qué servicios creen que tenga? Servicios. A ver. Electricidad para la bomba. Ok, muy bien. Electricidad para la bomba. ¿Qué otro servicio? Agua. ¿Agua para qué? Está bien agua, pero ¿para qué? Para el flujo de alimentación. Ok, el flujo de alimentación, ok, para preparar la suspensión o más que nada para lavar. La limpieza. Para la limpieza, aquí tenemos que entrar agua a la membrana, agua a los tanques, etcétera. Ok. ¿Qué otro servicio debe de llevar? Falta uno muy importante. Si no, ¿dónde echamos todo lo que salga sucio de allí? ¿Drenaje? El drenaje, muy bien, son los servicios que lleva. Instrumentación y control. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir las presiones. Entonces aquí vamos a medir presión a la entrada, presión a la salida y presión de permeado para construir la delta P transmembranal. Entonces es la salida menos la entrada y entre 2 más la presión transmembranal. ¿Ok? Pero la presión transmembranal está al aire, o sea, está saliendo el permeado al aire, no hay presión allí. En este caso, puede ser que sí haya, pero en este caso no hay. Entonces, ¿cuánto vale la presión si está al aire? Un manómetro al aire, ¿cuánto mide? Nada. Nada, 0. 0. Entonces, la delta P transmembranal, quedó feo esto, pues va a ser entonces presión de salida menos presión de entrada sobre 2, porque la de permeado, la presión de permeado, pues es 0. ¿Sí? Entonces, esta sería la presión transmembranal. ¿Ok? ¿Qué más voy a medir? Tengo que medir el flux. ¿Dónde mido el flux? Aquí voy a medir el flux. ¿Cómo mido el flux? Con una probeta y un cronómetro. Es el flujo que da entre el área de la membrana. Eso es el flux. Es el flujo que me da el flux, ahí en la de permeado, entre el área de la membrana. Así mido el flux. Entonces ya tengo el flux
ya tengo el tiempo, ya puedo hacer esta gráfica. Bueno, ya tengo NTUs y ya puedo hacer esa gráfica, ¿ok? Ok, ya vimos. Ahora, ¿cómo voy a controlar la presión transmembranal? En este equipo hay dos formas de controlar. Hay una válvula aquí. Esas válvulas no se ponen en el diagrama de flujo, pero para explicárselas se las voy a poner aquí. Y hay un reóstato. ¿Qué pasa si yo cierro el flujo? Pues aumenta la presión de entrada y entonces hay más flux. ¿Qué pasa si yo abro la válvula? Pues disminuye la presión, circula mejor y entonces hay menos flujo de flux. ¿Qué pasa si yo a la bomba, quiere decir un reóstato, yo le aumento la velocidad a la bomba? Pues circula más rápido y entonces hay más presión y aumenta el flux. ¿Qué pasa si yo le bajo a la bomba? Pues el flux es menor. Entonces, flux, bueno, delta P y flux son proporcionales a el flux. Sí, al flux entre área. Sí, flujo y presión son proporcionales al flux. Esto es F. ¿Ok? Otro detalle importante que no hemos dicho. Ya les hablé de la capa de gel, ya hablamos de que se va ensuciando y que se forma la capa de gel. Esa capa de gel se forma cuando llegamos a algo que se llama CG o concentración de gel. Esa es específica para cada sustancia que queremos filtrar. Bueno, no filtrar, que queremos concentrar. ¿Sí? Entonces, para el almidón es una concentración, para la levadura es diferente. Yo tengo que trabajar sin acercarme a esa concentración. Si yo me empiezo a acercar a esa concentración, el flux va a disminuir, se va a tapar la membrana y ya no hay permeado. Entonces debo de mantenerme por debajo de la concentración de gel o de gelificación del producto. ¿Sí? ¿Por qué se gelifica? Pues por la fricción, se aumenta la concentración, aumenta la fricción, aumenta el calor. Hay sustancias como los almidones que les pone calor y se hacen engrudo. Entonces, pues ahí puede tener que tener cuidado. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene usar una membrana? ¿Quién me dice ventajas de usar una membrana? ¿Qué ventajas tendrá usar una membrana? Pues es que depende, ¿no? Porque si usted está hablando que quiere concentrar, la ventaja es esa, que puede utilizarlo en procesos donde lo que necesite sea eso. Por ejemplo, en alimentos, la concentración de jugos, lo que buscan es separarlo a través de una filtración, sino concentrar el sabor o la pulpa o algo así. Exactamente, si yo ya filtré y ahora quiero concentrar el sabor o quiero ya eliminar el líquido, pues paso a membranas. Sí, ya separé los sólidos, entonces ahora puedo pasar a membranas. Ok. ¿Qué ventaja tiene? Por ejemplo, con respecto a la evaporación, que es el otro método para concentrar. ¿Qué ventajas tendrá contra la evaporación? ¿O qué ventajas tendrá contra el filtro, por ejemplo? Filtro convencional. En esta puedo obtener la concentración de un solo paso sin filtrar. En un solo paso quito los que me estorbe y ya. ¿No? Si quiero sobre todo preparar pulpas, puedo diluir primero, después pasar por la membrana para que se concentre y eliminar lo que me dé sabores raros, ¿no? Por ejemplo, purificarlos. ¿Cuál es la principal ventaja de las membranas? Ok, ahí va. Ventajas. El costo de inversión es más bajo que en un equipo más grande o más pesado. ¿Sí? Por ejemplo, el costo de inversión de un evaporador es más grande que el de una membrana. O de una centrífuga con una membrana, la inversión inicial es pequeña en las membranas. El problema que tienen es que son consumibles.
O sea, esta membrana, por más que la limpie, por más que esté al cuidado, tarde que temprano se va a tapar o se va a dañar. Entonces, hay que cambiarla. Entonces, las membranas tienen cierta vida de uso y que se llama tiempo de vida y son como consumibles. Vamos a tener que estar consumiendo membranas. Entonces, la inversión a largo plazo es más cara. Pero a corto plazo, para iniciar la planta, para hacer las operaciones, es más barata. Espacio, las membranas ocupan mucho menos espacio que un evaporador y que un filtro o que una centrífuga. Otra ventaja es que el costo de operación es más bajo. Nada más necesito una bomba, mientras que con el otro necesito energía y con el otro necesito vapor. O sea, energía para mover el filtro. O necesito, energía para mover los filtros, ¿no? El filtro rotatorio, por ejemplo. O energía para mover la centrífuga para que gire. Aquí nada más es la bomba de alimentación, no es más gasto de energía. Entonces es más barata la operación. ¿Sí? Esas son las ventajas de las membranas. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver el desempeño. Ya vamos a acabar. Desempeño de las membranas. ¿Cómo medimos el desempeño? Como no estamos separando, entonces no hay ni eficiencia, ni productividad, ni rendimiento. Más bien hay algo que se llaman factores, factor de concentración, factor de rechazo y capacidad. Esa sí es la misma, la capacidad. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el factor de concentración. Factor de concentración es cuántas veces aumenté la concentración de la solución. ¿Sí? Entonces sería NTUs iniciales entre, esto es en el concentrado, entre NTU finales en el concentrado. Y eso me va a dar un número más grande que 1 y me dice cuántas veces concentré, ¿sí? Que se asocia a esta curva. ¿Ok? Factor de rechazo son NTU finales. Aquí lo puse, ay, qué babado, lo puse al revés. Ya ven, no me dice nada. Aquí está al revés, deben de ser las NTU finales en el concentrado. Entre las NTU iniciales en el concentrado. Ok, aquí son las NTU finales en el permeado. Entre las NTU iniciales en el concentrado. ¿Sí? Estas son en el concentrado con concentrado. Estas son en permeado con concentrado. Y si lo multiplicamos por 100, pues me da el factor de rechazo. ¿Sí? Me da este valor. Este de aquí me va a decir cuánto vale este valor de aquí. Que debe de ser menor al 10%. O ligeramente el 10%. Máximo 10, 10.5. Mientras más me aleje del 10, quiere decir que la membrana ya está fallando o que está pasando algo ahí raro. Sí, o que la elegí muy grande. Si elegí el poro muy grande comparado con lo que quiero, que se retenga. ¿Sí? Y la capacidad, pues es el volumen de permeado entre el tiempo ocupado. Y acuérdense, las capacidades siempre van en litros por hora o kilogramos por hora. Esa es la capacidad. ¿Sí? Ok. Y ya con eso podemos calcular el desempeño de las membranas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, eso también lo van a hacer. Van a hacer entonces 4 cosas. Aparte del diagrama, ¿ok? El diagrama de flujo. Primera cosa, hacer la curva con agua. Ahí les doy los datos para la curva con agua. Segunda cosa, la curva para la suspensión.
y hay que hacer en una misma curva para ver cómo se comportan en la misma curva las dos. Tercera cosa, la NTU y el tiempo. Hay que hacer esta curva, hay que graficar el permeado y el rechazo. Bueno, el concentrado, sí, rechazo o concentrado. Y finalmente hay que calcular estos parámetros. ¿Sí? Estas son las 4 cosas que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Entonces ahí llegamos, vamos a ver el video de la práctica, ¿sale? Actuaron para esta práctica. Esta práctica no le hemos puesto ahí los créditos, tenemos que ponerle créditos. Pero ¿qué diría de créditos? Actuación, la maestra Gaby. Camarógrafo, el anciano tutor. Guionistas, la maestra Gaby y el anciano tutor. Edición, postproducción y todo, alguien que no lo hizo. ¿No? Y así. Entonces vamos a ver el video. ¿Sale? Sí, profe. ¿Ya puedo quitar esta pantalla? Ok. Para eso tengo que salirme de aquí, tengo que buscar acá mi video. Que debe de estar aquí. Y déjame ver dónde está aquí. Ay, no lo encuentro. Así, aquí está. Le damos aquí. Y ahora sí, le damos acá presentar una pestaña. Compartir audio, sí. Ok, ya va a empezar el video. Le voy a poner, le voy a quitar el audio. El audio sí va a estar, pero le voy a quitar el audio de mi compu. Porque hace mucho eco. Me han dicho que está haciendo eco. De por sí tiene un poquito de eco el video, pero está haciendo mucha retroalimentación. Entonces empieza a oír con eco y pues empieza a distorsionar mucho. Entonces voy a poner el video, pero voy a quitar el eco de mi compu. Sí, el que tengo yo aquí como micrófono. Entonces, pues ya lo voy a poner. Pongan atención. Ahí están todos los elementos. Están los manómetros, la membrana, cómo se hizo la práctica, todo. ¿Ok? La presión máxima de operación, anótenla, son 20 sig. ¿Sí? No puedo pasar de 20 sig. Si yo paso de 20 sig, la membrana empieza a sufrir daños. Obviamente, si paso a 21 o 22, pues no es así drástico. Empieza a sufrir daños, empieza a bocardar poco a poco. Si yo le subo de golpe así hasta 30, 40, pues obviamente que vas a recibir un golpe de presión y se puede romper. ¿Sí? Entonces, cuidado con la membrana, si hay que subirle lento, que no sea rápido la subida de presión y que no pase de esa presión. ¿Sale? Entonces, pues vamos a pasar ya el video, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya podemos poner el video, chicos? Sí, profe. Sí. Comenzar con la recirculación de todas las líneas, tanto del retenida como del permeado, estableciendo la condición de alimentación, la misma que en el caso anterior, y sin presión inicialmente, o sin contrapresión. La alimentación puede estar a temperatura ambiente, puede estar a temperatura más alta, pero tendrá que ser las mismas condiciones con las que definieron la corrida con agua. Si el agua la trabajaron a 30 grados, a 20 grados, entonces la solución también tendrá que estar a las mismas condiciones. Ahorita, sin adicionar, sin establecer una contrapresión, la presión de entrada que marca ya es un poco más alta, es el PCI en la fiscal interna y en la salida es esta, y vamos viendo que ya tenemos permeado.
ahorita todo se está recirculando. En el momento que se define la presión de operación como una condición de operación, en ese momento ya estamos listos para retirar el permeado de la línea de alimentación y poder empezar a clarificar. Ahorita solo todo no se está concentrando, solo se está recirculando para que el agua contenida en la membrana inicialmente sea desplazada por la solución problema. Entonces vamos a darle unos momentos ahí para que hace eso y ahorita establecemos la presión de operación. Y analizamos un poco el barrido con agua. A medida que yo aumento la presión, obtengo un mayor permeado. Entonces, como condición de operación, me conviene trabajar en una presión alta, pero eso es algo que ustedes finalmente deciden, establecen. Si quieren trabajar en una presión baja, se van a tardar más porque el permeado es más lento. Si quieren una presión alta, pueden hacer más rápido, pero pueden tener por ahí otros resultados. Entonces, vamos a fijar una condición más o menos de 10 entradas. De salida es lo que está marcando, es según la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6 PSI de salida. Esto nos da una presión transmembranal de 10 más 6 entre 2 de 8 PSI y presión transmembranal. Vamos a fijar eso como condición de operación. Yo puedo aumentar la presión de operación, insisto, tanto como lo permite el límite de la membrana. Entonces, esto es listo para poder empezar a clarificar. Y para clarificar necesito quitar la línea del permeado de la solución. Entonces, como quiero y empiezo a obtener resultados en términos del tiempo, cuánto tiempo, o en términos de cuánto tiempo, más bien cuánto clarificado tengo en función a un determinado tiempo. Entonces necesito retirar el permeado e ir cuantificando cuánto estoy retirando del permeado en determinado tiempo. La presión, hay que tener mucho cuidado si quieren entrar, empieza a subir, entonces esta tiene que mantenerse constante. Debe de haber un control de presión porque esta gráfica y esos resultados son a una presión constante. No tiene que cambiar o variar en un intervalo, ¿no? Entonces hay que ajustarla. Oye, entonces estamos listos, empezamos con la toma del tiempo para ver, que vean cómo se obtiene clarificado, si se obtiene como la solución inicial o si hay una separación del soluto y del disolvente. Y para empezar a medir el flujo permeado. Entonces, estamos listos. 1, 2, 3. Entonces, empiezo a obtener el clarificado, si se alcanza a ver o si se puede ver, la solución es un poco diferente o muy diferente a la solución inicial. Que se acumule un poco más. Podemos ver el grado de separación que tiene esta membrana con respecto a la lemadura. Vamos viendo que va bajando la presión, hay que ajustarla y vemos ya una acumulación de permeado y se nota la diferencia entre el retenido y el permeado. Hay que esperar hasta que se obtenga la cantidad de permeado deseado, se anota el tiempo y así consecutivamente hasta eliminar la cantidad de permeado que se quiere concentrar la solución. Bien. Ahí tenemos los primeros 100 mililitros de permeado recolectado. Noten la diferencia entre la solución inicial del retenido o la del retenido ya y el clarificado. Una vez que recolectemos los primeros 100 mililitros, vamos a reiniciar o seguir tomando. ¿Cuánto se tarda en recolectar otros 100 mililitros de permeado? Aquí ya está. Y entonces lo que sigue es hacer el monitoreo de la cuantificación que vamos a hacer. Este permeado vamos a tomar una muestra para medir cuánto soluto está yendo en el permeado. 20 mililitros también. Y el cabello. El permeado restante lo voy a recolectar en un tanque aparte para ir juntando el permeado que voy obteniendo. Al final se supone que voy a ir retirando el permeado tanto como determinen, de quito 100, 200, 300, 400, lo que podamos. Obviamente pusimos 600, no puedo quitar 600 mililitros de permeado, me tengo que colar con una solución concentrada
Entonces, lo más que podemos quitar son 500 mililitros de permeado. Y ahí es donde vamos a recolectar. Aquí vamos obteniendo el permeado de las condiciones constantes. Y del concentrado, perdón, voy a tomar la muestra a ese mismo tiempo, 20 mililitros. Y entonces yo tengo la solución inicial, la solución que ya se concentró porque ya le quité 100 mililitros de permeado y mi permeado a las condiciones con las que tuve esta concentración. Todo eso está registrado en tiempo, volumen, presión, en un listado que se va a compartir. ¿Ok? Entonces aquí sigue toda esta experimentación, es lo que se va haciendo en cada toma de 100 mililitros. A estas muestras lo que voy a leer es la turbidez, así como lo hicimos en prácticas anteriores. Lo pongo en el turbidímetro, obtengo la lectura, lo comparo con una curva tipo y entonces puedo saber cuánto soluto o cómo voy concentrando, en el caso del retenido, cómo voy concentrando la solución o cómo la voy separando en el caso del permeado. Terminamos de permear la segunda ronda de 100 mililitros. En este momento ya tengo más o menos 300 mililitros en el retenido y ya recolecté 200 mililitros de permeado con los anteriores y estos. Voy a tomar la muestra en el retenido y puedo parar de momento. Si es ya toda la cantidad que quiero retirar de permeado, voy a tomar la muestra, lo acumulo, dreno lo que queda de permeado, ya no cuantifico un poquito, y para la limpieza lo que vamos a hacer es, si es todo lo que quiero recuperar o separar, lo que voy a hacer es retirar las líneas y dejar funcionando la bomba. Voy a liberar la presión inicial que tenía y entonces así solamente sin mucha fuerza impulsora, solo con la bomba voy a drenar lo que queda para recuperar lo que está acumulado en la bomba. En teoría debería de tener 400 mililitros porque requiere 200 de permeado y todo lo que no está cuantificado, que es un poquito más de 50 mililitros perdidos, pues es lo que está en las líneas, en la membrana y en las líneas. Okay. Para la limpieza, lo que voy a hacer, ahorita voy a determinar las muestras, pero para la limpieza de manera interna ya tenía preparada una solución con agua caliente, más o menos a 60 grados se recomienda. Inicialmente la pasamos con agua. Posteriormente le pasamos una solución de hidróxido de sodio al 2 normal. Igual se recomienda que sea caliente, otro lavado con agua caliente y por último una solución con hipoclorito para eliminar o para evitar que se formen bacterias o hongos en la membrana. Todo este procedimiento más o menos lleva de 20 a 30 minutos por solución, entonces es un método largo de lavado. Entonces lo único que vamos a hacer es pasarle agua caliente de momento, porque no nos da tiempo de pasarle todo lo demás, y sin ejercer presión, solamente voy a dejar que circule el agua y que todo esté en recirculación aquí. Una vez que empieza a liberar lo que queda de la membrana, ese ya es un lavado, y voy a poner ahora sí un poco de presión para favorecer la línea de permeado, favorecer la limpieza en la línea de permeado. Ahí está, con un poco de presión es suficiente y ya se empieza a ver cómo la solución empieza a desplazar lo que está contenido. De hecho, por ahí se empiezan a ver algunas suciedades dentro del agua, que es parte de la limpieza de la membrana. Otro método más efectivo de lavado es hacer retrolavado, es decir, hacer la limpieza del lado contrario. Si esta es mi línea de retenido, puedo incorporar por aquí la alimentación y tratar de desplazar de este lado. O
Otro método de lavado es alimentar por la línea de permeado, solo que aquí hay que tener mucho cuidado, ya que de estas dos maneras se controla la presión, pero si alimentamos por la línea de permeado no podemos controlar de una buena manera la presión en la que está alimentándose. Entonces, si puedo dañar la membrana, sí, lavo por aquí, pero es una manera muy efectiva de lavar la membrana, alimentar por la línea de permeado, y entonces se va desplazando todo el líquido de esta línea y es una mejor limpieza. Y con eso terminaríamos la parte de la limpieza de la membrana. De las muestras obtenidas, lo que vamos a hacer, mucho depende de lo que estén separando, del soluto que estén separando. Recuerden que estamos utilizando una membrana de microfiltración de 0.1 micras, entonces depende mucho de ese soluto cuál es el método de cuantificación. Escogimos separar levaduras, entonces vamos a cuantificar a través de la turbidez. Puede haber otros métodos de cuantificación, pero bueno, estamos escogiendo este como un método un poco rápido para determinar la cantidad de soluto. De este lado vean las muestras, esta es mi solución inicial. A ojo de número, sí se nota que está más oscura la solución, más concentrada. Aquí ya le quité 100 mililitros, aquí le quité 200 mililitros. Y eso lo puedo determinar a través de la lectura del turbidímetro. Y si noto la diferencia entre el concentrado o el retenido y el permeado. Determino permeado ya que un parámetro de efectividad de la membrana es el factor de rechazo. Entonces necesito saber cuál es la concentración del permeado, cuál es la concentración del soluto en el permeado. Entonces solamente como una prueba, esos datos se nos van a facilitar en la práctica. Vamos a medir solo como comparativo, vean la concentración que tenemos de solución. Recuerden, prendemos el turbidímetro, ajustamos en autorrango. No necesita un blanco, solo para verificar que esté bien la lectura, podemos poner el blanco, etc. Aparte ya la habíamos visto en otra práctica. Y leemos. Está ligeramente turbia, puede ser que salga fuera de rango, entonces hay que diluir porque este dato de concentración sí se necesita para poder establecer la curva de concentración contra tiempo. La lectura es de 177 NTUs. Obviamente no estoy leyendo la muestra original, como para saber cuánto se concentró, solamente estamos estableciendo una comparación entre, y es notoria, ¿no? Aparentemente notoria, es muy cristalina el agua, no hay sólidos solubles, se nota, pero pues vamos a leerla. Estamos esperando una lectura. Entonces, de 600 y tantos NTUs que marca el retenido, logro separar una alta cantidad de soluto y esas son las turbidas que tengo. Es decir, la efectividad de la membrana es muy alta, no es del 100% y eso es lo que se va a determinar. Lo importante de aquí es que a medida que retiro permeado, la solución se concentra y también se va tardando mayor tiempo en retirar esa cantidad de permeado. Entonces, me va a costar más trabajo. Así como me va a costar más trabajo concentrarlo, también me va a costar un poco más de trabajo realizar la limpieza de la membrana, porque a más concentración pues tiene una mayor cantidad de solutos dentro de la membrana y mayor tiempo de inversión en la limpieza. Y bueno, con eso terminamos. Los datos se les proporcionará para esta práctica, pero esa es la secuencia de los resultados. Ok, listo. Ok, dudas que tengan, chicos. ¿Sí me oyen? No, profe, ninguna. Sí, profe. No, abrir ninguna. Oí que me dijo que sí, no. No, es que primero me preguntó que si tenía... No me acuerdo qué preguntó, pero por eso contesté que sí. Okay. Pero no tengo duda. ¿Listos? Sí. No, que sí lo oíamos. Ok. Dijo, sí lo escucho.
Ok, dudas que tengan, si le agarraron la onda al video. Ok, entonces lo que sigue pues es ya pues ver los datos, ¿sale? Entonces los datos deben de estar aquí, déjenme checar que estén, que yo ya vi que sí estaban, pero de todas maneras los vamos a checar. Son datos de absorción, trabajo en clase, membranas, no. Examen de membranas, no está previo de membranas, trabajo en clase. Ok, tablón. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Cómo está esto aquí? Es como me salí de allí. Ahí está. Bueno, ya estoy aquí en el Classroom y aquí está, nada más que no están publicados, luego están publicados desde la semana pasada, del 13 de abril. Ahí están los datos de membranas. ¿Ok? Entonces primero les doy las características de las membranas. Después les doy para el agua. Acuérdense que hay que hacer la gráfica con agua, los datos para hacer la gráfica con agua, los datos para hacer la gráfica para el producto y los datos de concentración para hacer la concentración. ¿Sale? Que es lo que básicamente tenemos que sacar. ¿Sí? Ok, repito, los primeros dice aquí que son de la membrana, luego registro de permeado con agua, o sea, la presión transmembranal y el flujo, hay que calcular el flujo. Flujo se los doy en volumen y el tiempo que usó, volumen y tiempo. Y lo mismo para el permeado con levadura. Y luego ya les doy, se trabajó a 10 psi, a una presión de salida de 5 psi. Bueno, que es la presión. Presión de entrada, presión de salida, para que calculen la presión transmembranal de trabajo. Y ahí están los datos que hay que calcular. Ok, entonces ya están los datos, ya vimos que quedaron allí. No sé si hay alguna duda. ¿Sí quedó claro qué es lo que hay que hacer? Sí, profe, yo nada más tengo una duda. ¿El Sí. previo se tenía que subir en el que puso desde la semana pasada? Sí. Ah, bueno. Te lo abro para que cuando empiece la práctica vayan allí subiendo. Para no hacer dos, si no, imagínense, tengo que leer uno, tengo que leer otro, en uno mismo están todos. Ah, ok. Gracias, profe. Ok, si no hay más dudas, entonces creo que ya podemos terminar por hoy. Nos vemos el jueves, que tengan bonitos días de descanso, bueno, mañana, y que descansen y mañana trabajarle para tener la práctica para el jueves, ¿sale? Sí, profe, gracias. Descansen y nos vemos nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya anunciaron que ya nos van a empezar a vacunar dijeron que el 19 de mayo, pero que si hay vacunas antes y acaban con las personas pendientes antes, que nos vacunan antes a los profes. Ya anunciaron, profe, pero aunque lo vacunen, yo no iría a la escuela. ya dijeron que en ¿cómo se llama esto? Que en agosto ya debe de normalizarse las cuestiones de las escuelas. Entonces, Y que la verdad es que a mí me van a seguir a trabajar ya teniendo la vacuna. Yo supongo que lo que se va a hacer es que vayan nada más a los laboratorios y que las sesiones de teorías y esas cosas las tomen en línea. Supongo que así lo van a manejar. ojalá, profe, ojalá. Pero estaría muy difícil, ¿no, profesor? Porque, o sea, por ejemplo, si ahorita tengo un laboratorio y después tengo una clase de teoría. También nosotros pensamos lo mismo, ¿cómo me voy a conectar? ¿En dónde me voy a conectar? Ahí en mi cubículo donde estamos 3 profesores al mismo tiempo. No sé, nos tienen que dar una solución, nos tienen que decir cómo hacerlo.
pero esa parece que es la primera solución que quieren tener. ¿No? Entonces supongo que en eso van a armar Pues para horarios. eso tendrían que hacer horarios donde no se te traslape todo, entonces Ajá, ojalá imagino tengan que en van a cuenta. hacer horarios de laboratorio, por ejemplo, todos los laboratorios en la mañana, y ya después de las 3, 4, o sea, que los laboratorios sean de 7 a 9, de 7 a 11, todos, y ya después las teorías en la tarde. Me imagino que así le van a hacer, no sé, no nos han dicho, nada más lo único que sabemos es que probablemente ya es muy, muy casi probable que sí regresemos en agosto. Y con extremas medidas sanitarias, o sea, ya el que nos vacunen sí ya es algo, ya es bastante, ya evita bastante. Aunque como dice la compañera, no nada más es en la escuela, sino en el micro, en el camión, en todos lados. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. ¿Sí? Sí, profe. Hay que estar al pendiente a ver qué dicen las autoridades más adelante. ¿Ok? Sí. Gracias, Cuídense profe. y que descansen. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.